tenerlos en esta tarde. Nos complace que autores como usted puedan compartir su conocimiento y su experiencia con nosotros, y también la oportunidad que en este caso nos da de poder tener en nuestras manos este maravilloso libro, El rol del cristiano en la política y la soberanía de Dios. Así que en esta tarde siéntase cómodo, y también cada una de las personas que están allí conectados sean bienvenidos. Doctor David Ormachea, usted es ampliamente conocido por escribir libros que van de la línea que tienen que ver con familia, educación de los hijos, sexualidad, toda la parte de la crianza, pero en esta ocasión nos ha traído un libro, digamos, un poco diferente. ¿Por qué escribir sobre política? Bueno, yo recibí un llamado muy lindo, muy importante, que nunca me ha causado temor, y es el llamado específico a hablar temas que otros no tocan, que luego comienzan a tocar, pero que no tocan, porque tristemente dentro del liderazgo evangélico se dio una línea de personas y líderes atemorizados de enseñar todo el consejo de Dios. Y por lo tanto, tú te das cuenta que con el paso del tiempo las personas han ido cambiando, las denominaciones han ido cambiando. Antiguamente, por ejemplo, yo vengo de una denominación donde se prohibía tener el pelo largo, donde me prohibían jugar fútbol. Era pecado. Me encantaba pecar, siempre digo, pero era pecado. Y esas denominaciones, algunas siguen igualitas. La gran mayoría ha cambiado. Denominaciones en América Latina que prohibían a la mujer usar cosméticos, maquillarse, usar pantalones. Cuando se dieron cuenta que llegaron programas de televisión a América Latina, donde había muestras de congregaciones en que las mujeres pentecostales estaban maquilladas y bien vestidas, dijeron, ¿qué pasó? Y cambiaron. Y podemos decirlo, uno de los hombres que llevó esta visión diferente, porque sus programas de televisión mostraron una realidad diferente, fue Jimmy Swaggart. Y cuando la gente en América Latina empezó a ver a Jimmy Swaggart y su congregación pentecostal con mujeres ahora ya adornadas, con aretes, ellos cambiaron también en América Latina. Para mí eso es lo más triste, que la gente cambie no por convicciones bien estudiadas, sino por cambios de las personas. Y yo digo que recibí un llamado lindísimo, y en realidad lo sentí desde jovencito, porque yo comencé a predicar a los 15 años, yo tengo 70 años ahora, y comencé a predicar a los 15 años, y fui una persona con una mente analítica, no fui un rebelde, porque yo serví al lado de mi padre y con amor todo el tiempo que estuve al lado de él. Yo no le traje problemas a mi padre, yo lo amé, le serví, lo apoyé en el ministerio, pero mi forma de pensar era diferente a la de él. Y allí partió mi mundo analítico y mi mundo de investigación. Entonces escribí mi primer libro, que es Para matrimonios con amor, aprendiendo a vivir con nuestras diferencias. ¿Por qué? Porque yo me dije, ¿cómo es posible que dos personas que se aman, mi esposa y yo, no sepan vivir y quieran divorciarse? No puede ser, hay algo aquí. Me di cuenta de cuán diferentes éramos. Pero luego, en mi proceso de investigación, llegó el momento en que me di cuenta que los divorciados eran despreciados en las congregaciones. No podían ni siquiera ser ujieres. En cambio, si llegaba un asesino o un artista que se convertía, los llevaban de iglesia en iglesia dando su testimonio de conversión, pero no un divorciado. Entonces yo dije, aquí hay algo malo, y me dediqué a investigar y escribí mi segundo libro, Una puerta llamada divorcio, que fue destruido por la comunidad evangélica por un tiempo. Negaron en ciertas denominaciones a la gente a escuchar mis programas, se lo impidieron, la gente igual los escuchaba, pero hoy el libro, Una puerta llamada divorcio, es texto de estudio
en muchos de los institutos bíblicos. Esa es mi historia. Luego vino el abuso infantil, el maltrato a la mujer, con mi libro Cartas a mi amiga maltratada. Luego vino la vida sexual, que la gente decía, no se puede hablar de sexo en una congregación. Y yo preguntaba entonces, ¿dónde aprende la gente que llega? Se casa una persona que vivió en un mundo de libertinaje sexual y llega a la iglesia y ahora se encuentra una mujer que cree que ni siquiera el hombre debe ver su desnudez, y tenemos estos dos extremos. ¿Quién le dice lo que Dios permite y lo que Dios prohíbe en la vida sexual matrimonial? Entonces escribí 3 libros: Sexualidad con propósito, Tesoros de intimidad y lo que Dios permite y prohíbe en la vida sexual matrimonial. Y luego vinieron otros temas, y entre ellos la vida política. Este no es el primer libro, es el primero que publico con respecto a la política, pero yo tengo otro, El cristiano y la vida política. Antes de llegar, tengo El cristiano y la vida cívica, y antes de llegar a este, tengo El cristiano y la ética bíblica. Yo tengo más de 50 libros que no he publicado 21. Wow. Pero, ¿por qué nació este? Aquí va la respuesta, después de esa larga explicación que era esencial. ¿Por qué nació este? Porque cuando empecé a hablar sobre el cristiano y la política, y en mi programa de radio empecé a hablar, 2 estaciones de radio me quitaron de su programación. Una estación de radio, o 2 o 3, me cambiaron del horario estelar que tenía a horarios secundarios, porque hablé de política. Entonces era también un tabú hablar de política. Entonces yo dije, no puede ser. Entonces, para responder a la gente, a los pastores, para responder, escribí 2 libros. Este, basado en el Antiguo Testamento, en el libro de Esther, cómo el Dios soberano obliga a sus hijos que participen en todos los eventos humanos, incluyendo la política. Y luego escribí un comentario sobre Judas, y es que no está publicado tampoco. Y esto es para decirle al liderazgo que ha creído erróneamente que el pastor no debe hablar de política, no debe enseñar de política, que los cristianos no deben participar en política. Entonces escribí Judas para decirles, señores, el libro de Judas es el único libro de un capítulo en que se nos ordena defender nuestra fe apasionadamente, y yo le hago caso a Judas. Y segundo, le muestro un libro del Antiguo Testamento donde Dios no solo permitió el papel de 2 personas en la política de un gobierno tirano, pagano, asesino, sino que Él planificó todo, porque Él es soberano. Allí nació el rol del cristiano en la vida política y la soberanía de Dios, un estudio basado en el libro de Esther. Doctor, muy interesante, nos dio como un abrebocas de lo que va a ser de pronto el próximo libro, y muy interesante esta primera entrega que tenemos, que en este caso yo tengo en mis manos, y válida esa amplia explicación que nos ha dado y esa pasión con la que usted habla acerca de este tema tan importante, y me da el pie para presentarle nuestra próxima pregunta, y es que hay cristianos precisamente que no se involucran en la política porque creen precisamente que es corrupta, que es injusta, que no tiene nada que ver, ¿verdad?, con directamente con lo puro, ¿verdad?, o lo que él debería ser. Entonces, ¿la política es buena o mala? O como cristianos, ¿cómo podemos participar en la política? Para mí lo más triste es la ignorancia en la interpretación bíblica. Ese es el punto clave. Yo he dedicado la mayor parte de mi vida a la interpretación bíblica. Esto significa que uno tiene que conocer idiomas originales, aprender reglas de interpretación, tiene que estudiar, tiene que leer comentarios de grandes hombres de Dios, tiene que adquirir una cosmovisión bíblica apropiada. Lo más triste del Evangelio es que cualquiera, aún iniciándose en la vida cristiana, o un malcriado que ha estado en la iglesia por 40 años,
en el jardín de infantes de la iglesia, que nunca ha madurado, se atreva a decirle a uno: usted no debería hablar de política, usted no debería hacer eso. ¿Quién es esa persona que ignora interpretación bíblica para que me diga a mí lo que tengo que hacer? ¿Quién le dio ese derecho a los hermanos de la iglesia? ¿Quién le dio ese derecho a las congregaciones que le digan a sus líderes lo que deben o no deben predicar? ¿Y quién le puso ese temor a los líderes de tener temor de hablar de temas que a la gente no le gusta? Entonces, contestando tu pregunta, la gente participa en la abogacía, y vaya que hay abogados sucios. La gente va a trabajos donde sus dueños, los gerentes de una empresa, son sinvergüenzas, son ladrones, evitan impuestos, producen productos indebidos. La gente arma su negocio comprando productos chinos, cuando China, que es comunista, atea, antidios, son los ladrones del mundo. Falsifican todo, pero la gente no tiene problema, los cristianos, de comprar cosas falsificadas y venderlas. Ah, pero la política es sucia. No, la abogacía no es sucia. El comercio no es sucio. El pastorado no es sucio. El sacerdocio no es sucio. La política no es sucia. Pero hay sucios, malvados en todas las profesiones, incluyendo el pastorado e incluyendo la profesión política. Es increíble esas palabras, y de verdad que es importante lo que usted dice, doctor David, porque precisamente en estos tiempos, como dice la palabra, el pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Y cuánta falta nos hace estar más activos en áreas como esta? Precisamente por dejar espacios en el que los cristianos no hemos participado. Creo que hemos dado un largo alcance para que este espacio sea ocupado por personas que no tienen primero ni principios ni real temor a Dios, y sean totalmente personas que nos gobiernan y que vayan completamente en contra precisamente de los valores y de lo que dice la palabra de Dios. Ahora, usted habla en su libro de 2 estrategias para destruir, que hay 2 estrategias claves planeadas por el enemigo para destruir los valores cristianos hoy en día. ¿Cómo podemos nosotros actuar en defensa de estos valores? Ahora, quiero pues abrir comillas y saber que entre esto se encuentra pues toda la parte del aborto, toda la parte de lo que es que Dios creó al hombre, ¿verdad? Mujer y hombre los creó. Y con esto pues podemos llegar a una infinidad de restos de cómo hoy en día se están levantando los gobiernos para ir precisamente, como usted lo decía, en contra de lo que es la palabra de Dios y lo que está establecido desde el principio por la palabra de Dios. Como cristianos, ¿cómo podemos entrar en defensa precisamente de estos valores cristianos que se están perdiendo hoy en día? Bueno, a mí me han acusado de 2 cosas. Primero, bueno, de muchas cosas, pero las que sobresalen con respecto a la temática. Primero, que el cristiano no debe participar en política porque el evangelio es la solución. ¿Quién dijo que no? ¿Acaso que cuando el cristiano participa en política está diciendo la solución es la política? No, no es la solución. ¿Acaso que cuando el cristiano va a trabajar dice la solución de mis problemas económicos es el trabajo? No, no es el trabajo. Son los valores que la persona tenga para saber cómo trabajar honradamente, eficientemente, cómo ahorrar responsablemente, cómo administrar su dinero bíblicamente. Los valores es lo que permite que el individuo viva una vida diferente. Así que yo no estoy diciendo que la política
y los cristianos van a la política para entregarle la solución al mundo. No. Nosotros entregamos el mensaje del Evangelio. Cristo es la solución, pero no es Cristo hablado. No es la palabra hablada, no es que yo vaya a convencer a la gente, tienes que aceptar a Cristo como tu Salvador, no. La mejor predicación del Evangelio es una vida bien vivida, basada en valores bíblicos, y no un mensaje bien hablado utilizando buena semántica. Eso no es así. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos cuando participamos en política es defender nuestros valores. Nosotros no vamos a decir, si ustedes siguen lo que nosotros hacemos y adoptan la teología nuestra y la ponen en la sociedad, entonces todos tienen que pensar como nosotros los cristianos y nosotros creemos. No, aquí tenemos una democracia y en esta democracia tenemos derecho a luchar por nuestros valores, tenemos la obligación de actuar como buenos ciudadanos, así como tengo la obligación de ser un buen ciudadano cuando respeto las leyes de tránsito, tengo la obligación de ser un buen ciudadano cuando participo de la vida cívica, la vida política. Entonces, mi obligación es participar en todo lo que demande la sociedad. El cristiano tiene que salir del salero, tiene que ser luz en todo lugar. ¿Quién dijo que en la política no? Yo no puedo ser luz en la política sin participar en ella activamente. Yo no puedo ser luz en mi trabajo si no tengo trabajo. Yo no puedo ser luz en mi matrimonio si soy soltero. Es ridículo. Lo que pasa es que tristemente muchos cristianos han perdido el sentido común por su religiosidad. Para muchos cristianos el sentido común es el menos común de los sentidos. Por su religiosidad, ya no piensan lógicamente. Entonces, mi obligación es participar en todo en la sociedad. Y mi participación con mis principios, con mis valores. Así que me han acusado de que yo no quiero meter el Evangelio. No, todo lo contrario, yo lo meto. La segunda acusación es que soy muy radical en los principios. Pero yo tengo un Cristo que dijo, van a aparecer entre vosotros salvajes, lobos rapaces que van a tratar de atacarlos y los van a perseguir. Yo tengo a un Judas que los llamó nubes vacías, a un Pedro que los llamó perros salvajes. Yo tengo un Cristo radical, que no hay nada más radical que Cristo diga, yo soy el camino, la verdad y la vida. No existe otra verdad. A veces cuando me hacen entrevistas de televisión, me dicen, ¿y usted cree que usted tiene solo la verdad? Le digo, sí. Pero ¿cómo puede ser? O sea, ¿no existen más verdades? No. Pero entonces usted es un radical. Sí. ¿Y por qué? Porque mi Cristo es así. Entonces nosotros tenemos un mensaje, tenemos que vivirlo y tenemos que vivirlo en todas partes. Mucha gente que no quiere vivir el mensaje de la palabra en la vida política, tampoco lo vive en su matrimonio. Cantan bien, pero viven mal. Sí, doctor David, es muy interesante, hay varias personas aquí inclusive conectadas haciendo varios comentarios. De hecho, había un comentario que decía que si los pastores deben entonces dejar los púlpitos y lanzarse a la política, ¿verdad? O decía otro comentario que cómo nosotros podemos entonces participar. Bueno, es interesante esta pregunta también, debido a que muchas personas que están conectadas dirán, bueno, yo no soy senadora, no soy alcalde, no soy gobernador, o tal vez no estoy participando activamente como representante de un partido político, ¿verdad? Pero hasta qué punto nosotros, ¿verdad? El cristiano de día en día, el cristiano que va a la iglesia, hasta qué punto o cómo nosotros podemos participar, ¿verdad? Sin ser representantes o si estar directamente implicados. Hasta qué punto nosotros como cristianos podemos decir, tengo mi voz de tal manera de que podamos dar a conocer o manifestar, ¿verdad? Nuestro compromiso a la hora de, por ejemplo, realizar votaciones,
Yo les pongo un ejemplo. Hace poco en mi país tuvieron unas elecciones muy controversiales. Yo soy de Colombia y casi que el país completamente estaba un poco dividido acerca de las pues, elecciones que fueron ahorita, y había muchas personas cristianas votando precisamente, como usted lo decía en la introducción, por un gobierno de izquierda, ¿verdad? Entonces como que estos temas son de mucha controversia, como usted lo ha dicho, pero ¿hasta qué punto nosotros tenemos una responsabilidad de elegir a nuestros gobernantes? Bueno, otra vez, para mí lo más doloroso es que una gran parte del pueblo evangélico sea tan ignorante de la interpretación bíblica. Esta no es una ofensa, es la realidad. Yo soy ignorante en mecánica. No me interesa saber. Porque los sabios aún elegimos lo que ignoramos. Los sabios no solo elegimos lo que queremos saber, sino lo que podemos ignorar. Así que yo no tengo necesidad. En mis conferencias para matrimonios, por ejemplo, yo enseño que yo no necesito aprender mecánica, porque cuando mi carro está dañado o quiero saber cómo tratarlo, voy donde el mecánico. Pero yo sí necesito saber con respecto a la vida sexual matrimonial, porque no puedo pedirle a nadie ayuda, pues. Allí tengo que hacerlo yo, es mi vida sexual, así que tengo que aprender. Hay cosas que nosotros debemos ignorar y hay cosas que estamos obligados a saber. Ahora, ¿cómo se explica que en Colombia, en Chile, cristianos sean cómplices de gobiernos ateos? O sea, ¿cómo se explica eso? ¿Cómo se explica que en mi país cristianos hayan elegido a un joven que creo que nunca ha trabajado, porque desde la universidad fue un activista político, que fue uno de los organizadores de los grandes desórdenes de Chile que le llaman levantamiento social, cuando es un levantamiento del marxismo moderno, del comunismo, del izquierdismo? No es un levantamiento social. Luego se agregan personas a eso, como está ocurriendo ahora en Ecuador, en este mismo momento. Entonces, ¿cómo es posible que cristianos elijan a un joven que no tiene ninguna experiencia en manejar ni siquiera su propio matrimonio porque no está casado, no tiene experiencia ni siquiera de manejar su propia vida porque estuvo metido en drogas, no tiene experiencia de cómo manejar un pueblo porque no ha sido alcalde de ninguna ciudad, que no tiene experiencia internacional, que no tiene nada? Pero fue uno de los instigadores y directivos de los levantamientos. Ese es el gobierno que la gente quiere. ¿Cómo es posible que en Colombia, como dijo el gobernador de Florida, elijan, según él, a un narcotraficante, guerrillero? ¿Cómo es posible que elijan, dijo el gobernador de Florida, a alguien que ha asesinado gente? Ya, ¿cómo es posible? Es posible por esto. Porque al mundo hoy no le interesan los políticos de carrera, no le interesan los políticos, porque los políticos de carrera se fueron desviando y dejaron un terrible testimonio que ya no hay en quién confiar. Antiguamente, cuando un político, aquí en Estados Unidos, cuando yo vine, hubo un candidato que estaba para la presidencia, descubrieron que había tenido un amante, se acabó el candidato. Hoy no, hoy la moral del individuo no cuenta, no importa. Entonces, así es. Pero mi problema es este. ¿Cómo es posible? A mí me acusan de que yo hablo de la política de la cintura para abajo. Me dicen. Usted habla de aborto, usted habla de homosexualismo, pero usted no habla de la cintura para arriba. ¿Qué quieren decir? Que no hablo de los pobres, que no hablo de la comida, que no hablo que me den. Oye, como cristiano, ¿cuál sería un mejor cristiano? El que está esperando que un gobierno le dé, cuando Dios le da a él la habilidad de manejar su dinero, aunque sea el peor gobierno del mundo, y un Dios que le ha prometido que no lo va a dejar solo, que nunca va a pasar hambre. ¿O es más sabio aquel que
de eso él se hace responsable, no le entrega la responsabilidad al Estado. Pero en los asuntos que tienen que ver con la moral de la sexualidad y otros aspectos de disciplina, crianza de nuestros hijos, eso yo no puedo permitir que el gobierno lo elija. Que el gobierno, yo he estado en gobiernos de izquierda, de derecha, he vivido bajo dictadura militar, nunca nadie me sacó de la pobreza. ¿Sabe quién me sacó de la pobreza? Mi Cristo, mis valores, mis principios, mis estudios, mi moralidad, mi administración sabia. Nadie lo va a sacar y la gente está esperando que el papá Estado le dé todo gratis. Y eso es lo que está ocurriendo en nuestros países. Ahora, todos los políticos no tienen interés realmente en ofrecer cosas a la gente reales. ¿Por qué? Porque ¿cómo pueden creerle a un izquierdismo que tienen a la gente? Hay más habitantes de Venezuela que la población de Costa Rica fuera de Venezuela. Hay personas que en Chile se fueron a trabajar a Chile y desde allá votaron por Petro. Y yo les decía el otro día a unas personas, entonces vuélvanse a Colombia, pues. Vuélvanse a su país. Si quieren ese tipo de gobierno, lo eligen de lejos para que luego sufran los ciudadanos que están allá. Váyanse ahora ustedes allá, si votaron por él, a ver qué les va a pasar. Yo tengo amigos en este momento que están pensando en salir de Colombia, hombres de negocio. Entonces, este sistema lo tiene que llevar a nosotros, que sí, el cristiano puede participar de todo. Ahora, cuando la gente hace comentarios extremos, diciendo, entonces los pastores deben abandonar el pastorado y meterse a político, no, nadie ha dicho eso. Ahora, si un pastor tiene un llamamiento como pastor y en determinado momento Dios lo llama a participar en la política, será una excepción, ¿por qué no? Si puede hacerlo, si tiene habilidad, si tiene capacidad, no si tiene 20.000 personas en su congregación que lo van a elegir y es otro más que no va a saber administrar, no. Pero si tiene la capacidad y ahora quiere dedicarse a eso y su congregación dejó un equipo que pueda trabajar, yo no tengo problema con eso. Segundo, ¿puede participar el cristiano en un partido político? Bueno, hay países donde tú no puedes ser elegido si eres independiente, porque la forma, ¿cierto?, el sistema hace que arrastren los partidos políticos a otros y los independientes no pueden ganar nunca. Bueno, ahí uno no puede ser tan necio de presentarse como independiente si no va a ganar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Unirme a un partido político. ¿A qué partido político me uno? Al que esté más cercano a mis valores. No puedo unirme al comunismo, al socialismo, totalmente contrario a nuestra fe. ¿Son los partidos políticos buenos? No, son malos. Yo tengo que utilizar el sistema. ¿Son todas las empresas buenas? No hay empresas malas, pero tengo que trabajar. ¿Son todos los patrones buenos? No hay patrones explotadores, pero yo trabajo. Entonces, yo puedo participar en la vida política y cuando hago un pacto con mi partido político que está más cerca a mis valores, yo les digo, yo nunca votaré en bloque, yo votaré mi conciencia. Si ustedes como partido aprueban el aborto, yo me opongo a ustedes y les voto en contra, porque mantengo mis convicciones. Luego, ¿puede participar un cristiano como candidato? Claro que sí, si tiene la sabiduría, si tiene la preparación. No sea un aparecido como los demás, estudie una carrera política, estudie, prepárese, claro que sí, sea parte de una solución, no sea parte de otra politiquería que existe en el mundo. Así es. ¿Debe el cristiano votar? Bueno, todos participamos en política. La política es la virtud de juntar a personas para elegirles, para que tomen autoridad en las naciones para que nos gobiernen. Esa es la política. Por lo tanto, cuando yo hablo, cuando yo me enojo, cuando yo critico, cuando yo apoyo, cuando voto, no voto, voto en blanco, voto sucio, voto lo que sea, cuando discuto, cuando digo que no debo participar en política, ya estoy participando en política. Por lo tanto, debe hacerlo el que... Así es. Pastor, quiero decir si usted me escucha bien porque parece que he perdido el audio.
Sí, entró una llamada ahí. Perfecto. Ya hemos recuperado. Efectivamente, así es. Lastimosamente, creo que dentro del pueblo cristiano se ha perdido el gran valor que tiene nuestro voto, la gran responsabilidad que tenemos a la hora de elegir quiénes me van a gobernar, quiénes son los que van a imponer las leyes, qué gobierno es el que va a gobernar mi generación, porque no solamente estamos hablando de este tiempo, sino de tiempos futuros. Ahora, doctor Ormaechea, creo que nosotros, algunos, no todos, contamos con el gran privilegio de estar viviendo dentro de una democracia, y dentro de la democracia usted tiene la capacidad de elegir y de dar su voto o su aprobación, ¿verdad? Pero lastimosamente sabemos que hay muchos pueblos en Latinoamérica que desafortunadamente están bajo una dictadura y no tienen esta capacidad de elegir o esta capacidad de dar su aprobación. Ahora, nosotros tenemos una gran bendición, los que todavía están dentro de esa democracia, de poder dar su aprobación y dar su voto. Y cuánta responsabilidad, como usted lo ha dicho, de elegir, de saber a quién le voy a dar esa aprobación, a quién le voy a dar ese voto de confianza, de saber que esta persona, este gobierno, va a ir en contra de mis valores o va a apoyar, ¿verdad?, mis valores. Y creo que esto es una gran responsabilidad. Ahora, doctor David, su libro está basado en el libro de Esther. ¿Por qué escoger el libro de Esther para hablar de política? Sí, yo estuve pensando seriamente, ¿cuál es el ejemplo que me muestre lo que la gente está pensando? Dios es soberano, Él pone y saca reyes, den a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. ¿Para qué seguir si Cristo viene? El mundo va a ir de mal en peor. Bueno, eso es lo que la gente piensa que entiende la soberanía de Dios. Ni la entienden. Ignorantemente hablan de un Dios soberano que no comprenden. El otro lado es que yo pensé, bueno, ¿cómo Dios soberanamente utiliza elementos secundarios para llevar a cabo su plan soberano? Yo estoy hablando ahora de profundidad bíblica, que la gran mayoría de los evangélicos no tiene. Ya, por eso piensan como piensan, porque algunos pastores los han mantenido en la ignorancia. Cuando ocurrió la emancipación, se declaró la libertad, abolición de la esclavitud, no había correo electrónico, se mandaban los mensajes, algunos no llegaban después de meses. No había redes sociales. Exactamente, la gente no sabía que era libre. Así que les llegó el mensaje muchos años después, pero también habían algunos que sus patrones habían sido buenos y le dieron una porción de su terreno. Y allí eran esclavos de sus patrones, pero tenían su terreno y podían vivir. Y ellos pensaron, yo estoy cómodo aquí, ¿para qué me voy a salir? ¿A dónde me voy? Mejor me quedo aquí, donde mi patrón me trata bien. Hubo otros patrones que dijeron, no le digan a los esclavos que son libres. Porque el dicho de ellos era, mantén a tu esclavo en la ignorancia y será siempre tu esclavo. Yo te voy a decir algo que es radical. Hay pastores que están en la ignorancia. Yo nunca elegiría un médico que nunca estudió medicina. Yo nunca elegiría un abogado que nunca estudió leyes y necesito defensa. ¿Por qué la gente elige a un pastor que nunca ha estudiado la Biblia? Que él se imagina la interpretación que debe tener. Por eso la gente está en la ignorancia. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo tengo que aprender que la palabra de Dios
desde el inicio. Dios creó una nación. Dios eligió un hombre para crear una nación. Dios eligió gobernantes de esa nación. Dios les dio leyes sanitarias, leyes ceremoniales, leyes morales a esa nación. Dios creó la política de esa nación, el gobierno de esa nación. Él gobernaba, Él nombró, y luego, cuando el pueblo decidió reyes, ellos eligieron su gente para gobernar, los reyes. Y tenemos historias llenas. Un José, un Moisés, tenemos Nehemías. Bueno, ¿por qué Esther? Porque a mí me encanta. Déjame recoger mi libro un ratito. Ya, ahora sí. Mira, a mí me encanta lo que... Primero, cómo concluye el libro. Los últimos versículos, el último capítulo que tiene 3 versículos. Todos los hechos de poder y autoridad de Mardoqueo, junto con el relato completo de la grandeza a la cual lo elevó el rey, se hallan registrados en las crónicas de los reyes de Medio y Persia. El judío, bien clarito, el judío, no el persa, el judío Mardoqueo fue preeminente entre su pueblo, segundo en jerarquía después del rey Asuero. Y aquí está, alcanzó gran estima entre sus muchos compatriotas, porque procuraba el bien de su pueblo y el bienestar de las siguientes generaciones. Por eso me interesó, pero hay algo más que me interesó, porque cuando Amán fue donde el rey para decirle, ¿saben qué? Querido rey, aquí hay un pueblo, le dice, hay un pueblo que no se sujeta a tus leyes, que no piensa como nosotros, que tienen sus propias leyes. Ese pueblo tiene que ser destruido. Querida, esos son los amanes modernos, los que quieren la destrucción de nuestra fe. Yo debo decirte esto, que yo pago por ir a escuchar a los enemigos de nuestra fe. Cuando ellos dan conferencias, yo pago, voy, me siento para escuchar sus estrategias, su odio por nosotros, su odio por nuestra fe, la manipulación que hacen, cómo manipulan a los evangélicos. Yo lo sé porque yo los escucho, yo no me estoy inventando esto. Yo me siento a escuchar, yo he invertido dinero para escuchar a mis enemigos, para saber cómo piensan. Y lo que ellos piensan es que quieren destruir nuestra fe, que el evangelio, el cristianismo, es el último enemigo a vencer. Y eso no lo entienden evangélicos que le dan los votos a ellos. Entonces, Amán dijo, a este pueblo hay que destruirlo. Y entonces, Dios actuó soberanamente. ¿Sabe qué hizo? Le permitió a una chica huérfana de padre y madre, criada por su primo, Mardoqueo, un hombre de Dios, solo 15 años mayor que ella. Permitió que esa chica judía, que debía vestirse apropiadamente, participe en un concurso de belleza. Y ella, por sus principios, no aceptó todas las exigencias. Y Dios le protegió soberanamente. Y luego, cuando Dios determina que ninguna mujer u hombre judío podía casarse en matrimonios mixtos con paganos, Dios le permite a Esther que se case con un rey malvado, tirano y pagano. ¿Sabe por qué? Porque Dios es soberano y porque Él tiene formas de que Él permite todo lo que ocurre. Si alguien murió durante la pandemia, Dios lo permitió. Su hijo tuvo un accidente y murió, Dios lo permitió. Dios permitió que gane Petro, Dios permitió que gane Boris en Chile. Claro que sí, porque Dios utiliza elementos secundarios para mostrarnos que Él es soberano, para que nosotros entendamos, pero por el solo hecho de que es soberano, yo no puedo cruzarme de brazos
y decir, Dios es soberano, den a César lo que es de César, nosotros no participamos, Cristo viene, la letra mata, el espíritu vivifica. No. Termino esa parte con este ejemplo. Alguien dio este ejemplo extraordinario. Nosotros los cristianos vamos en una embarcación y yo creo en la salvación que no puedo perder, no puedo pagar, no puedo ganar, ni puedo mantener. Yo creo en una salvación que es por gracia, que Dios me la dio antes de que el mundo existiese. Él me tuvo en mente. Por lo tanto, Él me entregó una salvación por gracia que Dios nunca me va a quitar, ni me va a permitir perder. Entonces, todos los salvados vamos en esta embarcación. Y todos tenemos labores que cumplir. Unos limpiando, otros cocinando, otros pintando. Todos tienen una labor que cumplir. Pero hay algunos bandidos que se sientan en la cubierta de la embarcación para decir, ¡ja! ¿Cómo es posible? Estos están aquí sentados tomando sol, echándose bronceador, mientras nosotros trabajamos, y ellos dicen, no, total, vamos seguro, Dios es soberano, vamos a llegar al puerto, nosotros no hacemos nada. Esos flojos son parte a veces de la iglesia y son un problema para la iglesia, pero nosotros tenemos la obligación de cumplir con las asignaciones que Dios nos ha dado. A Esther y Mardoqueo le asignó que sean políticos en un gobierno pagano, no con la intención de salvar a los paganos, sino de salvar a su pueblo del dominio de los paganos. Wow. Doctor David, yo creo que nos podíamos nosotros durar hablando mucho tiempo porque hay tanta tela para cortar que definitivamente el tiempo se nos ha hecho súper corto. De verdad que le agradecemos mucho por toda esta información, por toda esta experiencia que usted tiene, como lo ha dicho, estudiando la palabra de Dios a fondo, y nos ha regalado este maravilloso libro. Y de verdad que se los quiero recomendar a cada una de las personas que están conectadas, porque si usted quiere saber más del rol del cristiano en la política, la responsabilidad que nosotros tenemos, no solamente con usted, sino con sus generaciones, es hora de levantarnos, es hora de alzar nuestra voz, y es hora de levantarnos, como lo decía el doctor David Ormachea, para una generación, para sus hijos, para las futuras generaciones que de verdad necesitan saber que necesitamos levantarnos como cristianos para defender nuestros valores que han sido desde muchos años atrás fundamentados en la palabra de Dios. Y de verdad que quiero invitarles para no solamente adquirirlo, sino también que usted tenga la oportunidad de regalarlo a una persona que sea líder, a una persona que tal vez ocupa un cargo en la iglesia, o también si usted cree que un amigo o una persona está en la capacidad de adquirirlo, de leerlo para educarse, es tiempo de adquirirlo. Además que les quiero dejar saber que la letra del libro es sumamente espectacular, fácil de leer, y el doctor David Ormachea, usted utiliza un lenguaje tan claro, tan fácil de entender, que creo que cualquier persona que lo leería quedaría más que satisfecho con la manera en que usted plasma la palabra de Dios y la manera como debemos aplicarla. Esperemos que esta magnífica charla se pueda repetir, porque yo creo que, como le digo, nos quedamos cortos. Doctor David, hay una preguntita ya casi para terminar, y fue una pregunta que lanzó una persona que estaba conectada, y hablaba de que si esto que estamos hablando se trataba de cristianizar la política. No entendió nada. Así de sencillo, no entendió nada. Que vuelva a escuchar todo. Yo cuando la gente en la congregación que pastoreaba, venía alguien, ay, que mi marido me maltrata, ok, venga acá, estos son los pasos que debe dar.
Y a los meses después, pastor, mi marido me maltrata. Yo tuve que hacer un archivo para ver qué le había dicho a la persona, para que cuando vuelva otra vez y me vuelva a preguntar lo mismo, sacaba y le decía, vaya y haga lo que ya le dije. El pueblo evangélico tristemente tiene este problema. O llega tarde a las cosas, o no le da importancia, o está con su sistema de pensamiento no para aprender, sino para criticar, en vez de escuchar. Y cuando uno estudia, cuando uno es un estudioso, sabe que primero tiene que escuchar los argumentos. Entonces, lo que le digo es, vuelva a escuchar. Porque el cristiano nunca va a cristianizar. No va a cristianizar su trabajo. Vaya a cristianizar el trabajo y lo van a echar. A usted no le pagan por cristianizar, le pagan por trabajar. Vaya a vivir el cristianismo. Vaya a vivir el cristianismo en su trabajo. Entonces, tenemos que aprender eso. Y tenemos que aprender a escuchar, a poner atención. Y algo más. Por favor, estudien. El pueblo evangélico ignorante es una vergüenza del evangelio. Esa es la realidad.